Ya, a ver, en este ejercicio son dos cargas que funcionan continuamente y luego el banco de condensadores que se va a conectar cuando sea necesario, ¿cierto? Dice, la figura muestra el diagrama de una línea de un sistema de distribución pequeño de 480 volt. Lo que tenemos ahí es el voltaje de línea, ¿cierto? Entonces decimos voltaje de línea es 480 volt en una planta industrial. Uno de los ingenieros que trabaja en la planta quiere calcular la corriente que se tomará de la compañía de luz con y sin banco de condensadores conectado al sistema. Para realizar el cálculo, el ingeniero supondrá que las líneas del sistema no tienen impedancia. Si el interruptor, dice letra A, si el interruptor que se muestra está abierto, encuentra las potencias y la corriente total que suministra la compañía de luz al sistema de distribución. Es decir, vamos a calcular la corriente total y todas las potencias. En la carga 1, la carga 2 la vamos a sumar. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. La carga, vamos a empezar. Carga 1 está conectada en triángulo y en triángulo sabemos que el voltaje de línea es igual al voltaje que llega a la fase, ¿cierto? Así lo hemos aprendido. Y por lo tanto podemos sacar la corriente de fase, ¿cierto? En este caso, que sería el voltaje de línea partido por la impedancia, ¿sí? Donde el voltaje de línea son 480 o voltaje de fase, da lo mismo, ¿cierto? Dividido por 10, ¿sí? Aquí da un poco lo mismo el ángulo por ahora. Sería 48 amperes, ¿sí? Tenemos la corriente y el voltaje que es 480 volt. Vamos a calcular la potencia trifásica y sería 3 voltaje de fase, corriente de fase, coseno del ángulo. ¿Por qué elegí esa? Porque sí, en realidad, porque tengo calculada la corriente de fase, entonces es más fácil esa, para no tener que calcular la corriente de línea. Usando la otra fórmula, pero ya saben ustedes que cualquiera de las dos da lo mismo. ¿Ya? Y ahí estoy reemplazando los valores por el coseno del ángulo y aquí ocupo el ángulo de la impedancia que son 30 grados. Voy a calcular esto y me da 3 por 480 por 48 por el coseno de 30 y sería 59 859 dice, 6, así que lo voy a aproximar a 860 watts, ¿ya? Y por otro lado, la potencia reactiva es lo mismo, pero con el seno, ¿cierto? Reemplazamos los valores, sería ahí, lo mismo, pero con el seno, y vamos a calcularlo acá, y me quedaría 34.560 bar. ¿Ya? Ahí tenemos la potencia activa y reactiva de la carga 1. ¿Ya? Por otro lado, vamos a ocupar, porque nos pide como la total con el interruptor abierto, considerando la carga 1 y 2. Entonces, vamos ahora a la carga 2. Carga 2, el mismo voltaje de línea y nos dice que la carga 2 está conectada en estrella y que su impedancia es de 4 con ángulo de 36,87. Y bueno, no sabemos nada más. También aquí el voltaje de línea es 480 volt. Lo distinto es que en estrella, para calcular la corriente necesitamos el voltaje de fase. Por lo tanto, al calcular el voltaje de fase, también en estrella sabemos que el voltaje de fase es el voltaje de línea partido por raíz de 3, ¿cierto? Eso es lo distinto. Nos quedaría 480 partido por raíz de 3 y esto es, vamos a verlo un poquito, 480 dividido raíz de 3 me queda 277,13 volt. Y recién ahora voy a calcular la corriente de línea o de fase, que da lo mismo, ¿cierto? Que sería el voltaje de fase partido por la impedancia. Me quedan los 277, ¿cierto? Eso es lo distinto en esta conexión, partido por la impedancia, que en este caso usamos solo el módulo y el ángulo vamos a usar cuando sea necesario. Entonces, dividido 4.
me queda 69,28 amperes, corriente de fase. Por lo tanto, ahora vamos a calcular las potencias trifásicas y lo voy a calcular con los valores de fase, ¿cierto? Que son los que tengo calculados, pudiendo elegir cualquiera de las dos, como ya he dicho siempre. 3 por el voltaje de fase, que es 277,13, por la corriente de fase, que en realidad en esta conexión sabemos que la corriente de línea es igual a la corriente de fase, así que podía haber usado cualquiera de las dos y el valor es el mismo. Y ahora usamos el ángulo. Y me queda que la potencia activa trifásica de esta carga es 3 por 277,13 por 69,28 por el coseno de 36,87. Me queda 46.079, lo voy a aproximar igual, un watt. Y la potencia reactiva trifásica en esta carga es lo mismo, pero considerando el seno, ¿cierto? Entonces voy a repetir los valores, ahí. Lo único que va a cambiar es que va a decir seno, del mismo ángulo. Entonces me quedaría que el Q trifásico es lo mismo, voy a cambiar aquí en mi calculadora al seno. Y me queda 34.559 y la voy a redondear ahí, ¿cierto? Ya, tengo entonces la potencia activa y reactiva de cada una de las cargas, ¿cierto? Ahí tengo las primeras. Lo que voy a hacer ahora es sumarlas porque me piden la potencia activa, reactiva y aparente con el interruptor abierto, es decir, considerando solo las primeras dos cargas. Potencia activa sería P1 más P2. Vamos a ver cuánto vale P1. Dice 59.860. 59.860 más P2, que es 46.079. Y sumamos. Sería 59.860 más 46.079. Me queda 105.939 watts. Y por otra parte, la potencia reactiva total es Q1 más Q2, y eso es, la anterior es 34.560 más la que obtuvimos recién, 34.559, y eso sumado me da 34.560 más 34.559, me da 69.119 bar. ¿Ya? Ahí están las totales con el interruptor abierto, por lo tanto vamos a calcular la aparente total y que la sacamos de hacer la suma de las primeras, activa y reactiva, en complejo, ¿cierto? Porque si viene una suma no se pueden juntar. Y vamos a convertir esto a polar, 105.939,69119. Me quedaría 126.493,1 con ángulo de 33,12. Entonces ahí tenemos la potencia aparente en volt-ampere. Ahí tengo todos los totales con el interruptor abierto, y ahora podría calcular la corriente total usando cualquiera de ellas. Voy a usar la fórmula de la aparente total, y como necesitamos la que sale al sistema, voy a usar raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea. Despejamos la corriente de línea, acá nos quedaría ese total dividido raíz de 3, voltaje de línea, y la corriente de línea queda aquí sola, ¿cierto? Entonces vamos a colocar corriente de línea es igual, lo voy a hacer y al revés. El S total me queda aquí 126.493, vamos a redondearlo, raíz de 3 por 480. Y ahora vamos a calcular la corriente de línea total que sale al sistema. Sería 126.493 dividido raíz de 3 por 480. Nos queda 148.54 amperes. Ya, ahí está la corriente total. Vamos a leer las preguntas. Entonces nos decía, si el interruptor que se muestra está abierto, encuentre las potencias, ¿ya? La potencia aparente del sistema, la corriente total.
Ya, ahí tenemos la corriente total. Y luego dice, haga lo mismo, pero ahora considerando el banco de condensadores y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya. La carga 3 es un banco de condensadores, ¿cierto? Que es 5 con ángulo de menos 90. 5 con ángulo de menos 90 y yo ya el tiro sé que es un condensador y están conectados en estrella, dice Y, estrella, en estrella. Y dice que tenemos que ver, volver a calcular las potencias y la corriente y ver qué pasa una vez que hayamos cerrado el interruptor. Es decir, con el interruptor cerrado tenemos que considerar las potencias que entregan esto. Bueno, como está conectado en estrella, le llega aquí el voltaje de fase. Y el voltaje de fase, como tenemos el voltaje de línea, que es 480 volt, ya sabemos nosotros que el voltaje de fase va a ser 480 dividido raíz de 3, que lo tenemos antes calculado, ¿cierto? Para la carga anterior. Entonces, ahí lo vamos a redondear. Entonces, la corriente de fase o de línea, que es la misma en este tipo de carga, sería el voltaje de fase partido por la impedancia. Y me quedaría 277 partido por 5, solo el módulo, ¿cierto? Porque el ángulo se considera solo en las potencias. Sería 277 dividido 5. 55,4 amperes. ¿Ya? Y vamos a ver ahora las potencias nuevamente. Entonces, potencia activa, bueno, esta me va a dar 0, pero igual vamos a hacerla. El voltaje de fase sería, perdón, vamos, verdad que es trifásica, así que esto es 3, voltaje de fase, corriente de fase, coseno del ángulo. Nuevamente, ¿por qué lo elijo? Solo porque tengo los valores más a mano, ¿ya? Pero se puede elegir cualquiera de las dos fórmulas, sirven para cualquiera de las dos conexiones, solo que hay que identificar bien cuál es el parámetro que te están pidiendo. Coseno del ángulo, pero el ángulo es menos 90. Si ustedes calculan esto, se van a dar cuenta que da 0, ¿ya? Por otra parte, vamos a colocar otra hojita acá. ¿Ya? Ahí está. La potencia activa entonces da 0, ¿cierto? Porque el coseno de 90 da 0, así que queda todo 0. Pero la potencia reactiva sí va a cambiar. Y nos quedaría 3, voltaje de fase, corriente de fase, por el seno del ángulo. Y estos serían los mismos valores, ¿cierto? 55,4, solo que cambia el seno. Ahí. Q trifásico y nos va a quedar una potencia reactiva negativa. 277 por 55,4 por el seno de menos 90. Nos queda menos 46.037,4 bar. Se puede colocar negativo o positivo, lo importante es que a la hora de juntar las potencias, porque ahora nos pide cuánto cambia esto al agregar el banco de condensadores. Entonces vamos a la potencia total que teníamos calculada antes. La potencia total acá nos había dado 105,939. 105,939 más 0, ¿cierto? Que nos dio acá, queda la misma potencia, no afecta al nada haber puesto un condensador a la potencia activa. Vamos a la potencia reactiva y teníamos antes 69,119. 69,119 y le restamos la que nos salió ahora, ¿cierto? Eso hace un banco de condensadores. Bajar la potencia reactiva, que es lo lógico que debiera ser, sobre todo cuando está bien calculado, porque si está sobrediseñado, va a generar igual potencia reactiva alta, ¿sí? 23,081,6 bar. Y ahora calculo mi nueva potencia aparente, que sería 105,939 menos 23,081,6 J, y esto me da, a ver, vamos a verlo, 105,939,6
23.081,6. Me quedaría 108.424,3, ángulo de menos 12,29 grados. Igual me quedo como para el lado negativo ahora. Entonces, lo bueno que es chiquitito ese, ¿cierto? Sí, pues, claro, está bien. Claro, porque al sumar esta potencia reactiva era 23.000 y la total anterior era 69.000. 69.000, ya. 69.000 menos 23. No, este es positivo, claro, yo me había equivocado, perdón. Claro, porque al restar estos dos, este queda positivo, entonces este es positivo. No, yo me había equivocado ahí, espero que no se hayan confundido. Efectivamente, al restar el 69.119 menos 46.000, el resultado de la potencia reactiva me queda positivo. Eso es lo que coloqué acá y por lo tanto el ángulo me da positivo, pero no se hayan confundido. Y bueno, ahí tenemos esto. Efectivamente, ese banco de condensadores lo que hizo fue disminuir la potencia reactiva y vamos a volver a calcular el factor de potencia, que a pesar de que no lo piden, podríamos sacar una conclusión, ¿cierto? 12,29 y me quedaría coseno de 12,29 es 0,97, un factor de potencia maravilloso después de colocar los condensadores, ¿cierto? Claro, porque aquí no pedían el factor de potencia, pero podríamos haberlo sacado. A ver, vamos a sacar el factor de potencia solo con las dos cargas, que sería el coseno de 33,12, y solo para ver cómo se mejoró. 33,12 me queda 0,0837. Entonces, ese factor de potencia que era bajo la norma se aumentó mucho al colocar en los condensadores que estaban ahí al cerrar el interruptor. Y después vamos a calcular de nuevo la corriente, a ver qué pasó con ella. Voy a usar de nuevo la fórmula de la potencia aparente que contiene la corriente de línea, porque esa es la que necesitamos saber, la de afuera, ¿cierto? No la que está en la fase. Voltaje de línea, corriente de línea. La potencia aparente nos dio 108.424,3 partido por raíz de 3 por 480. Y esta es la corriente de línea total, la de afuera. Entonces, vamos a verlo. Me quedaría 108.424,3 dividido raíz de 3 por 480. Y esto me da 130,41 amperes. Mi nueva corriente. Vamos a revisarla con respecto a la anterior. Claro, la corriente me daba 148,54 amperes y ahora bajó a 130,41 amperes. Eso quiere decir que el efecto de los condensadores funcionó. ¿Ya? Bien, ahí está. ¿Cierto? ¿Por qué pasa esto? Dice, claro, es porque los condensadores ya sabemos que lo que hacen es adelantar, la corriente se adelanta con respecto al voltaje y eso hace que anule el efecto de la bobina que provoca el retraso de la corriente, ¿cierto? Como uno es positivo y el otro negativo, se anulan, ¿ya? Y eso hace que baje la potencia reactiva, la potencia activa sea muy alta y sea casi un circuito totalmente resistivo donde su potencia está convertida totalmente en trabajo. ¿Ya? Espero se haya entendido y nos vemos.